Soy comunicador social y he sido gestor cultural acá en el departamento del Meta. En 1990 yo cumplía un trabajo cultural en este sector del departamento, acá en Puerto Santander, en la inspección de Fuente de Oro, y justamente venía a esta escuela que está a mis espaldas. Era un trabajo de promoción del gusto por la lectura. En una de esas visitas indagué por el profesor porque llegué al salón y los chicos estaban solos. Ya estaban rompiendo para entonces las calles del pueblo para el alcantarillado. Los chicos me dijeron, el profesor está frente a la casa de doña Carmen porque encontraron unas ollas, unos tiestos, decían los sardinos. Eso motivó mi desplazamiento inmediato allá al lugar y corresponde a la casa de doña Carmen, muy conocida ella aquí en el pueblo, y allá en ese momento ya habían o tenían sobre la mesa de su casa, de una de sus mesas, fragmentos de ollas cerámicas que estaban allí conservándolas, ¿no? Protegiéndolas porque los obreros que estaban haciendo la chamba para el alcantarillado las habían roto con las picas y las palas. Entonces ella con el profesor Gustavo Alfonso, que era el profesor aquí, director de la escuela, fueron quizá las dos primeras personas que hicieron trabajo de salvaguarda de un patrimonio, un legado arqueológico que empezamos a considerar atrevidamente que correspondía a la cultura guayupe, una etnia que habitó por este territorio hacia los tiempos de los prehispánicos, en un territorio muy extenso que iba desde el río Upía, en límites con Casanare, hasta por detrás de la Sierra de la Macarena. El material que se ha localizado acá en este sector del departamento es supremamente importante para el departamento, como lo es igual algún otro material que se encuentre disperso por el territorio metense, porque corresponde a un pasado histórico muy antiguo que tiene el departamento, unos momentos que aún no han sido investigados por las ciencias sociales, y lo único que tenemos para atrevernos a hacer algún tipo de análisis o de especular de dónde o quiénes lo hicieron son tanto las vasijas cerámicas como los líticos, es decir, las hachas, las piedras, las hachas de piedra que han encontrado. Quizás son los testimonios más antiguos del pasado prehispánico que tenemos nosotros. Eso junto a lo poco que hay en las crónicas de Indias que hablan de cómo era este territorio, los sacerdotes que vinieron con los conquistadores y escribieron más o menos cómo era este territorio, son las fuentes únicas que tenemos en el momento. Crónicas de Indias más patrimonio arqueológico desde lo lítico y desde lo cerámico. Esa teoría existe porque parece que ellos fueron los primeros y únicos pobladores que tuvimos nosotros en este territorio que ya les dije antes, se llama Piedemonte Llanero, con esa extensión tan grande, de río Upía a río Guayavero. Entonces son indudablemente los habitantes más primigenios de los que se tiene noticia acá en el territorio de Piedemonte. Los guayupe, que eran de tronco lingüístico arawaj. Su procedencia parece que viene en una dispersión de gentes partidas del Mato Grosso brasilero hace unos 5.000 años. Corresponde un poco el desplazamiento de gentes que corresponden al tronco lingüístico arawaj. Sobre lo que cuentan estos cronistas, Fray Pedro Simón y Fray Pedro Aguado, que son los principales, hablan de que eran unas comunidades organizadas. Ellos no eran tan bravos, por decir, tan guerreros. Tenían por supuesto unos sistemas de defensa, unos ejércitos, había unos consejos de ancianos. Hablan igualmente que sus pueblos eran unos pueblos limpios, eran ante todo agricultores. Ellos no fueron para nada, no tuvieron otra ocupación diferente de la economía sino la agricultura, y pues se especializaron también en la alfarería, en la elaboración de vasijas con la calidad que vemos que hay de los trabajos que hay acá en el museo, de las cuales dijo la primera antropóloga que vino a hacer un trabajo acá de arqueología de rescate en los años 90, que era de las cerámicas más bonitas que ella había visto. Ella había trabajado en el Museo del Oro y se atrevió a hacer ese comentario. Es Elizabeth López, que fue la primera arqueóloga que vino aquí a Puerto Santander a encargarse de los hallazgos cuando se rompieron las calles para ese alcantarillado en el año 90. Inés Cabellier no hizo trabajo por acá, lo hicieron con Santiago Mura, pero en la región de Granada.
pero por supuesto es un territorio guayupe, ¿no? Ellas iguales, ellos son los que han escrito, hicieron una ponencia que se llama Guayupes, Agricultores del Piedemonte. Ellos fueron los que le dieron ese título a los guayupes por el desempeño que hacían desde lo económico con el cultivo de algodones y yuca, maíz, que eran lo principal que los cultivos de ellos, que intercambiaban excedentes con familias de la cordillera, los muiscas, porque había el paso hacia la cordillera, y se habla de excedentes agrícolas y también un poco de las plumas para los tocados de los caciques allá de muiscas, que desde acá se iba ese material. Igual hablan de en alguna manera que hubo producción de oro en un caño que le arroja oro de aluvión, granos al río Ariari a la altura de Cubarral. Se dice que ese pudo ser el único intercambio que hicieron. Los nuestros no eran orfebres sino alfareros, entonces el oro sí lo manejaron como material de intercambio comercial con los muiscas. Eso es lo que hay de teoría. Pero parece que el río sí sigue, el caño sí sigue arrojando oro, porque hace unos días estaban dragando por allí y prohibieron esa explotación, esos trabajos. Estamos ahora en la casa de doña Carmen Ruiz, quien hace 21 años fue de las primeras personas que con su hijo Gerardo y el profesor Gustavo Alfonso sirvieron de vigías del patrimonio cultural. En ese momento yo no sabía que estaban haciendo el trabajo de vigías, pero lo hicieron, y esta mesa justamente sirvió para colocar los fragmentos de las vasijas que lograron rescatar de los huecos que habían hecho los obreros para la obra de alcantarillado. Los pedazos los recogieron, los colocaron sobre estas mesas. Acá ella con el profesor Gustavo y el hijo de ella, Gerardo, con pegantes del medio, ¿seguimos? Con pegantes fáciles de conseguir en las ferreterías, hicieron un trabajo de unión, de pegada, armaron esas vasijas, y fue esa casa justamente la primera que sirvió de albergue a lo que hoy es el Museo Arqueológico Guayupe de Puerto Santander, que hay que decirlo, es el único museo de esas características, no solo en el departamento del Meta, sino en toda la región de la Orinoquia colombiana. Doña Carmen entonces es una persona a quien se le debe muchísimo por este trabajo en torno a la preservación del patrimonio arqueológico guayupe acá en Puerto Santander. Pues un buen día llegó el profesor Gustavo y mi hijo Gerardo y trajeron unas partes de unas vasijas partidas acá a la casa, y entonces ellos y mi persona dijimos, esto es algo para conservar, porque esto no son ollas de las que hacen por acá, estas son ollas que tienen historia. Y entonces así fue que fuimos recogiendo todas esas partes que se encontraban los trabajadores haciendo los huecos para el alcantarillado, y así fuimos recolectando hasta que se llegó que ya encontrábamos vasijas completas, y nos llamó más la atención de tener mucho cuidado con esas vasijas. Y un buen día mi esposo consiguió allí haciendo el hueco a la frente de donde hoy en día es el museo, una olla que la llamamos la barcaza, y aquí la tengo en la mano. Esa la encontró mi esposo. Seguimos, cuando entonces aquí el doctor Pavón en ese entonces venía por aquí con un carro a repartir libros o a dar clases de libros, que se llamaba el bibliollín. Y le contamos la historia a él, y él se dio cuenta, y él también llevó a cabo eso, y por él tenemos esto acá, porque él fue el que nos hizo dar moral de que esto era algo importante para la región. Yo cumplía un trabajo de promoción del gusto por la lectura en un vehículo de Colcultura, para la época era Colcultura, y en Villavicencio coordinado por la Cámara de Comercio. Entonces yo venía hasta este lugar a hacer el trabajo de promoción del gusto por la lectura, y se compartía con los estudiantes y con los profesores respecto a la historia local, y de esa manera es que toma cuerpo esto de cuando ellos encuentran las vasijas, empezar a ponerles atención. Y bueno, en el momento era Oscar, hoy vigía del museo, era uno de los estudiantes pequeñitos del colegio, de la escuela, y a la postre se convierte en un defensor del patrimonio arqueológico que hay acá. Entonces Oscar es producto también desde el campo de vigía, es producto de ese trabajo que se inició en julio
de 1990, justamente en este sector en que estamos aquí hoy ubicados en Puerto Santander. Uriel Estupiñán, allí la señora Teofelina Barbosa, que ella también nos ayudó a rescatar vasijas. Sí. ¿Y las traían acá para este sector? Sí, señor. La vasija aquella que está amarrada con un chirito, la trajo mi hijo, la traía así abrazada, y ya venía para desgranarse, para abrirse. Entonces yo cogí una cobija que tenía a la mano y la rompí así, y la amarré así para no dejarla despedazar. ¿Y esa dónde la había ubicado? Esa la sacamos como por allí, allí en el hueco que se hizo para el agua de acá. Allá ¿Un tanque elevado? En el tanque elevado. Sí, aún si quieren todavía hacer excavaciones se consiguen, sí señor. Porque muchas veces hace poco aquí arriba sembró un yerno mío una platanera y estaba haciendo hueco para sembrar un colino cuando sacamos una olla que allá está, yo no sé si ya le sacarían la tierra o no, allá la llevamos al museo. Fue Elizabeth López. Y luego de ella vino Ninfa Quintero. ¿Qué recuerda de ellos? ¿Qué aprendieron de ustedes de esas dos antropólogas? Pues ella nos decía que no había que sacar las vasijas de una, que le diera aire porque se desbarataban, que tocaba dejarlas allá, que se conservaran, que fueran tomando el clima. Sí, sacarle tantica tierra, pero no sacarlas de una, sino dejarlas allá conservar y que ellas iban endureciendo. Ya ellos se hacían al ambiente y ya las podíamos sacar y no se partían. ¿Qué más les enseñaron a ellos? Pues ella nos decía que cuidáramos esas vasijas porque eso era una cultura muy linda aquí para nosotros, que era una riqueza, no monetaria, sino histórica. No, muy contenta y pensar qué valor iban a tener hoy en día, el valor que tienen para nosotros los habitantes de acá de Puerto Santander. Porque por medio de eso nos ha llegado mucho turismo. Y esperamos que nos siga llegando. Hay gente que sí queremos mucho el museo y hay otra gente que dice no, pero que ustedes que se afanan por esos tiestos viejos. Hubo una persona que me dijo, que no voy a decir quién, que vea que ella vivía en un rancho viejo y que esos tiestos viejos en una belleza de casas como esa. La ignorancia de la gente. Listo, cuando quieras. Que voy a hacerle una invitación a la gente que tenga las vasijas, que las entreguen para llevarlas para el museo. ¿Por qué? ¿Por qué las entregan al museo, doña Carmen? Porque ese es el lugar que les pertenece a ellas.